Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversación entre expertos sobre el tópico del pie diabético, una complicación de la diabetes que sigue siendo realmente catastrófica y nos azota día a día y nos ocupa y nos preocupa, y para eso tenemos hoy la presencia del doctor Emanuel Hernández Luébano, angiólogo cirujano vascular y endovascular del Servicio de Angiología y Vascular del Centro de Prevención y Salvamento Epidemiológico San Elián, el doctor Guillermo Guerrero Torres, cirujano general de Matamoros, Tamaulipas, experto en pie diabético de la Clínica de Pie Diabético en Matamoros, Elizabeth Zambrano Loaiza, jefa de la unidad de pie diabético del Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabético San Elián en Veracruz. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación. Bien, pues una de las cosas que quiero que platiquemos es lo que siempre nos han preguntado, ¿no? ¿Qué es la escala, la clasificación, el sistema de San Elián? ¿Qué es San Elián? Y bueno, lo más importante, cómo se utiliza, ¿no? Claro. Entonces, durante mucho tiempo, ustedes lo saben, en lo que es el pie diabético, se ha pensado en el pie diabético en el paradigma de que son úlceras y que el tratamiento son cura de heridas. Y que por otro lado lo que se necesita es una clasificación lo más sencilla posible. Pues nosotros así comenzamos con esto, todos ustedes. Usamos desde las más sencillas, desde Wagner, pero nos dábamos cuenta que algo nos faltaba, algo nos faltaba, algo nos faltaba. Entonces, el sistema es un sistema de San Elián, no es una clasificación. La clasificación es parte, es decir, San Elián tiene una estructura y esa estructura está compuesta de varios elementos que ahorita vamos a recordar. Y la otra parte es cómo funciona. La estructura de San Elián son los 10 factores de San Elián, que son 3 anatómicos, 4 factores agravantes, que son los que condicionan el tipo de ataque agudo, y 3 de afección tisular. Los 3 anatómicos son dónde inició la herida, en qué zona anatómica, y esto se le da un puntaje de 1, 2 o 3. Leve, moderado o grave la gravedad. Es decir, cada uno de los factores de San Elián ya está siendo punteado antes de entrar a la parte final de la clasificación pronóstica de 3 grados de gravedad, que esa es la parte quizás que sea la clasificación pronóstica de amputaciones y muertes. Pero todo lo demás, el sistema está estructurado con los detalles de cada variable. De ahí viene lo que es, ya dijimos, la localización donde inició. Luego los aspectos o caras del pie afectados, también leve, moderado y grave, 1, 2, 3 puntos. Luego viene cuántas de estas zonas del pie están afectados. Luego viene la parte de los factores agravantes, como es la isquemia, que es la parte más compleja de validar, la infección, el edema y la neuropatía. También cada una de ellas con grados que en un formatito rápidamente se llenan y se califican. Los factores de afección tisular son que la extensión, el área en centímetros cuadrados, también leve, moderado y grave, pequeña, mediana y grande, la herida, la profundidad, si llega a hueso o es superficial o intermedio, y finalmente las fases de cicatrización, ¿no? Entonces, esa es la estructura. La suma de estos nos va a dar entre 0 y 30 puntos. 10 o menos es en grado 1, entre 11 y 20 grado 2, entre 21 y 30 grado 3. El grado 1 le va bien a pesar de nosotros los médicos, les va muy bien. El grado 3 pues les va muy mal porque es la respuesta biológica del paciente está muy deteriorada, son pacientes mal controlados durante toda su vida y donde la diabetes le está pasando la factura ahora. Claro. Entonces, estos solamente se salvan 3 de 10, aunque podemos aumentar o disminuir dependiendo de la atención integral y sobre todo la oportunidad de la atención a estos pacientes, aún en grado 3. Obviamente los que están más cerca de 20 puntos les va mejor que los que van más cerca de 30 puntos. Y el grado 2 es al revés, 7 se salvan y solamente 3 se pierden. En el grado 1 ninguno. Entonces, esto es la estructura y la función es diagnóstica, es de clasificación, es de prevención, es de atención integral, es de referencia y contrarreferencia, es decir, es un sistema, es decir, un conjunto de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros a través del tiempo. Es decir, es un sistema, al aplicarle la variable tiempo, es un sistema dinámico.
También, ¿por qué se creó San Elian? Surge porque, bueno, ustedes ven mis publicaciones de hace 20 años, pues ya estaba con Wagner, con Texas, con la clasificación de Tampico, casi todas. No te digo Wi-Fi porque esa se publicó después de nosotros, 3 años después que nosotros. Entonces, sin embargo, todas las demás, la de PEDIS, por cierto, la de Nicholas Scapper, que estábamos hablando con nuestro amigo, presidente del International Working Group of the Diabetic Food, y bueno, yo le dije, PEDIS se me hace muy interesante, pero la forma de calificar las variables no se me hace homogénea. Y me dice, no, dices que yo no la hice para fines clínicos. De hecho, el título de su publicación es For Purpose Research, para propósitos de investigación. Yo dije, bueno, pues vamos a ver, la intenté validar, no pude. La de Tampico no se pudo validar, quedaba de ver mucho. Y cuando veo ya tenía yo más variables, entonces los tuve que ordenar y eso es lo que hicimos, no descubrimos nada, nada más es ordenar el conocimiento en forma sistematizada. De ahí es como surge esto, la validamos, la publicamos en 2010, la primera, en el International Journal Lower Extremity Wound, y ya de ahí en validación externa de diversos autores de otras partes independientes. Y de hecho, lo que estábamos la otra vez platicando, doctor, ya hay validaciones hasta fuera del pie diabético, ya como usando el sistema San Elian para las heridas. Vimos el artículo de los pacientes con enfermedad de Buerger, de mangitis obliterante. Entonces, es unos turcos. Me llamó mucho la atención porque hacen su seguimiento clínico de estos pacientes con la clasificación de San Elian. Entonces está teniendo más allá el entendimiento científico de ser un sistema sobre pie diabético. Entonces sí, Rumanía, Corea, pues ya estuvo como parte fundamental de las guías de la Federación Internacional de Diabetes en 2017. Pues sí, pues les digo un momento que no tenía nada que hacer, no es cierto, fue mucho trabajo. No, y aparte, Doc, como dicen también que San Elian es muy difícil, y como usted dice, o sea, no le haces el expediente, todo paciente o los que estamos en el área médica, todo paciente tiene que tener su expediente clínico. Claro. Significa que no están llenando un expediente clínico. O aparte, y ya lo hemos hecho ya cronometrado en San Elian, 35 minutos, Segundo. Valoración inicial. La valoración. Valoración inicial. Sí. Y 2 a 3 minutos la calificación de San Elian. Claro, sí. Pero bueno, sí, efectivamente, la norma oficial mexicana y de cualquier otro país habla de la obligatoriedad del expediente clínico y de la historia clínica como tal. Entonces, si tú no lo haces, que es un expediente dirigido para pie diabético, pues está complicado. Bueno, lo que hemos hecho es ordenar la información y sistematizarla. Entonces, doctor Guillermo Guerrero, con tu experiencia quirúrgica, que es bastante amplia, que realmente has participado de muchas guías, has hecho algoritmos de flujogramas, diagramas de flujo, ¿qué importancia crees que tenga este sistema para la toma de decisiones clínicas y quirúrgicas? ¿O es demasiado? ¿O es engorroso? ¿Cómo lo ves tú? Cabe recalcar que uno de los grandes problemas que tenemos, al menos yo como cirujano, es que la inmensa mayoría de los pacientes miran demasiado tarde. Y no son pacientes que se presentaron a consultar tarde, sino que llegaron tempranamente con un médico, pongamos un médico general, y que no se da cuenta de la gravedad del problema. Entonces, San Elian, ¿qué es lo que te ofrece? Esta escala tiene la gran importancia que te permite una revisión sistemática del paciente. Prácticamente es una checklist que te lleva paso por paso, área por área, segmento por segmento, revisa íntegramente todo el pie y todos los factores que están envueltos en este proceso, y que entonces sí te va a dar un puntaje que te dará la gravedad. Y no solamente eso, no te dice qué tan grave está, sino que basado en los mismos algoritmos que se han establecido según la gravedad de San Elian, dice hacia qué área tiene que ser encaminado este paciente. Esto ha permitido que en una forma más temprana me lleguen los pacientes con infección grave, que sea detectada a tiempo, o incluso que se estén detectando ahora sí pacientes que tienen isquemia y sean enviados con la especialidad correspondiente. Entonces, ¿qué importancia tiene? Creo que tiene una relevancia muy importante. Ha sido el parteaguas de llevar tratamientos empíricos, ahora un tratamiento específicamente realizado para el paciente en cada una de las etapas del pie diabético. Sí, yo creo que es importante resaltar eso porque tú estás hablando de los 10 factores de San Elian, cada uno de ellos punteados, calificados en forma independiente, que en suma como sistema dinámico
te van a dar un comportamiento. ¿Qué se va a hacer? Los grados, los 3 grados, que eso es únicamente con fines pronósticos de amputación y o muerte, que desde 2010 nosotros no estamos hablando nada más de amputaciones mayores, sino que los pacientes fallecen. Y ningún otro sistema hasta ahorita se ha preocupado. Ahorita ya están volteando hacia... sí, también fallecen. Sí, Creo que digo, es lamentable, ¿no? También los pacientes tienen edema, por ejemplo. También ¿no? edema y no volteaban a ver. No volteaban a ver el edema. Algunas como Texas nada más hablan de isquemia e infección y las dos juntas no te hablan ni siquiera de la neuropatía, dónde entra el charcot. Eso fue lo que nos motivó, nos empujó, nos obligó a desarrollar el sistema. Ahora bien, siempre se habla, ¿quién atiende esto? ¿Las vacas sagradas? ¿Los que saben mucho? ¿El experto número 1 en pie diabético? ¿O es un trabajo de equipo? Cada día nos convencemos más de que solos no podemos. Esto, de la gente que dice yo soy aquel, pues termina siendo aquel. ¿Sí? Entonces el trabajo es muy importante. Yo a esto le quiero pedir, Emanuel, y a ti, Elizabeth, que trabajan muy continuamente, tú como licenciada en podología, tú como vascular, pues podrás destacar en qué sirve esto. Tenemos nutriólogos, tenemos internista, psicólogo, todo. Sin duda, doctor. Es decir, el conocer el sistema de San Elian me dio la plataforma para trabajar en equipo. Muchas veces nuestros pacientes, yo como cirujano vascular, nada más revascularizaba al paciente y lo mandaba con otros médicos y se perdía el paciente. Sin embargo, el trabajo en equipo, es decir, multidisciplinario desde podología, desde nutrición, desde cirugía general, desde podiatría, que está también teniendo enfermería, que también está teniendo cierto empuje, va fortaleciendo la cadena de trabajo y va fortaleciendo el cuidado y pronóstico del paciente. Como decíamos, esto es muy importante. Y bueno, con Elizabeth he estado trabajando muy bien. Sí, ella como directora de la unidad de pie diabético, al grado de que pues también ya estamos operando. Es decir, Elizabeth ya está trabajando en nuestras cirugías, en nuestros procedimientos. Y estamos muy contentos porque esto nos da el hincapié o fomentar el trabajo en equipo. Insisto, sin trabajo en equipo el paciente le va muy mal. Con trabajo en equipo se fortalece el cuidado y el pronóstico y evolución del paciente es más satisfactorio, sin duda, sin duda. Esto, o no sé, Eli, a ver tú tenemos el seguimiento, como dice el doctor, por ejemplo, en el momento que no está el doctor, yo algunas cosas estamos en comunicación, doctor, pasa esto, ¿qué le hago? Enseguida la llamada, y sí es importante hacer el seguimiento. Termina lo que ya es vascular, yo en algún momento, pues doctor, esto necesita paciente, no veo bien, ya no estoy tocando los pulsos, ya no escucho el Doppler, entonces estamos en comunicación directa con el doctor y efectivamente el equipo multidisciplinar hace que tengamos un seguimiento al pie de la letra. Sus glucosas es importante, el doctor, cómo van sus glucosas, cómo está la temperatura, todo eso, y todo eso lo reportamos. Y aparte de eso, pues darle las gracias al doctor porque te abre las puertas y permite que en mi caso, como licenciada en podología, estar en una angioplastía, en un bypass, para mí me abre muchas puertas, al menos. Bueno, en mi caso también soy alguien que digo que soy muy curiosa, me gusta saber de todas las muy cirugías. Entusiasta, eso sí es muy bueno, eso es importante. Pues, y también es eso, de parte de los doctores, darle las gracias porque te has abren las capacitado, puertas. porque no nada más es el tener un título, un perfil, ¿no? Sino que te capacites en esa parte. Sí, digo, y esto que comentas de las llamadas, pues es algo que nos ilustró la pandemia, ¿no? Claro. La pandemia nos comenzó a decir, sí funciona la telemedicina, no nos queda otra, hazla. Y ahorita, bueno, pues no solo la telemedicina para consultas hacia el paciente, con todas las limitantes y legislaciones que faltan pertinentes, pero ya nos acostumbramos a ver, pónmelo ahí, escucho, ahí estoy en videollamada, es como si estuviera ahí hazle el Doppler, ahí escuchamos. Hablando con el paciente. Entonces creo que esto también son cambios, como ahora el home office, ¿no? Casi todo el mundo hace, pues digo, no, espero que no lleguemos a eso nosotros, porque operar desde la casa está difícil, ¿no? Está. Bueno, pero con el Da Vinci después quizás. Igual, tal vez. Desde acá. Algo muy importante, y lo vemos claramente en este caso, es que el conocer la escala de San Elian, el trabajar con la escala de San Elian, te convierte en lo que es el líder
del equipo multidisciplinario. Eso. Te abre los ojos, te guía hacia dónde tienes que ir, ponerte en contacto con el especialista adecuado y definitivamente eso es algo que ninguna otra clasificación tiene. Sí, hablando de líderes, pues siempre nos preguntan, ¿no? ¿Quién debe ser el líder? ¿Qué especialidad? Pero aquí no es de especialidad. Aquí es quién tiene el don natural del liderazgo, quién lo ha forjado, quién es el que va a ocupar, independientemente, puede ser una enfermera, puede ser un podólogo, puede ser un cirujano vascular. Pero sí llama la atención también cierto perfil. Si tú recuerdas, la Asociación Mexicana de Pie Diabético hace ya más de 23 años, la fundamos con 140 cirujanos generales. Es la única asociación de pie diabético en el mundo que está fundada con 140 cirujanos generales en el seno de la Asociación Mexicana de Cirugía General, a esa asociación que tanto agradecimiento le tenemos, que nos apoyó los primeros años con grandes amigos, algunos ya no están por ahí, pero la mayoría ha estado, y bueno, y el cirujano general entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué papel, qué tiene que ver en el pie diabético? Pues hemos visto cambios importantes. Anteriormente el cirujano general le llamado para amputar. Así es. Simplemente, tengo un paciente que amputar y eso es lo que hacía el cirujano general. Y el Pero ortopedista, el traumatólogo. Y el ortopedista, eso es más. de hecho, era el pleito a quien le tocaba amputar y se estaban pasando. La interconsulta, vas a la ortopedia, ¿no? A cirugía general y así estaban. Así es. Sin embargo, en la actualidad el rol del cirujano se ha convertido en algo muy importante. Si bien cuando un paciente se detecta con un proceso infeccioso severo, definitivamente que el bisturí es la clave, es la pieza angular en el tratamiento y ningún paciente con una infección severa va a salir adelante si no sometió a un procedimiento quirúrgico. Sin duda. Y en el caso, perdón, del ataque de isquemia, pues en el caso del Charcot, pues el ortopedista. Claro. O sea, los colgajos, en caso de cirugía plástica, injertos también que lo sabemos hacer. Es que es algo que nos ha dado San Elian. O sea, hablar del ataque agudo del pie diabético no es nada más decir, sí está un ataque agudo, sino que le pone un apellido. ¿Quién es el que está mandando en esa enfermedad? Si es la infección, si es la isquemia, si es un problema de neuropatía o si es la combinación de muchos factores, incluyendo el edema. Y esto nos abre la visión al camino que tenemos que seguir. Definitivamente que es un paciente que tiene un absceso plantar profundo, fascitis necrotizante, definitivamente que tendrá que entrar en el área quirúrgica del cirujano a hacer una desbridación adecuada y correcta. Pero si el problema radica principalmente en algo isquémico, tendría que entrar nuestros compañeros. Sí, de hecho el médico general, médico de primer contacto, para eso es importante que tamice lo que es la gravedad del problema, no solo de los grados pronósticos, sino de cada una de esas variables. Porque si no tiene isquemia, la infección es leve, o prácticamente no hay infección, tiene una úlcera plantar o algo así, pues ellos tendrán que hacerlo, incluso el podólogo, la enfermera, los desbridamientos, el uso de terapias que les llaman de terapias ayudantes, avanzadas, ¿no? manejo avanzado de la herida. Con tecnologías, etcétera. Sí, yo creo que es algo muy, muy importante que el médico de primer contacto, desde el momento en que tiene su escala, ya se está forjando el camino, ¿verdad? Si es un paciente que está en una clasificación grado 1, es algo que podrá manejar él, pero lo obliga a que revise que no tenga procesos infecciosos mucho más severos. Y revise los pulsos. Exactamente, y no se trata nada más de decir tiene o no tiene infección, sino que San Elian te dice, ¿verdad? ¿Es una infección leve, está moderada o es grave? ¿Y tiene infección isquemia? ¿Qué le hace primero? Ese es un buen punto de discutir con los integrantes. Bien, es otra de las grandes ventajas que tiene esta clasificación, porque así como tú clasificas la infección, también clasificas la isquemia. Sí, no se trata de decir nada más tiene o no tiene isquemia, porque puedo tener un paciente con isquemia severa y una infección leve, en donde definitivamente primero mandará a revascularizar al paciente para poder tratar esa pequeña infección que tiene. Más sin embargo, cuando es a la inversa, tienes un proceso infeccioso severo que está poniendo en peligro la vida inmediata del paciente, definitivamente que la isquemia se resolverá después. Primero hay que controlar el proceso infeccioso severo y una vez que esté controlado, entrará el servicio de cirugía vascular a revascularizar el paciente. Sin duda, doctor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si el paciente tiene una infección muy severa que le puede condicionar una sepsis y que entre a terapia intensiva posteriormente,
se ataca primero la infección. Ese edema, ese estado inflamatorio condicionó un síndrome compartimental importante. Le hicimos fasciotomías, inmediatamente posterior a las fasciotomías se descomprimieron los compartimentos del pie, empezó a atacarse la infección, al otro día lo revascularizamos y va bien el paciente. Entonces, muy bueno, y entonces, insisto, en este caso, si la infección es muy severa, primero se trata la infección, después revascularizamos. Y yo creo que también la tranquilidad del cirujano vascular. Un paciente que está en un estado de shock séptico, que una vez que te lo soluciona, entras con un paciente más estable y más tranquilidad para el cirujano. Así es. Y sobre todo si ya está en un trabajo de equipo. Él y ya estamos de acuerdo todos. Él está ya con nosotros, pero también está aquí en la Ciudad de México. Ya lo estamos internacionalizando también fuera del país. También no, ya está. Entonces, bueno, pero obviamente infección grave, pues hay que meterlo, desfridar, y la isquemia. ¿Necesitas tú algo más? Por ejemplo, el paciente con ataque agudo por isquemia, moderado y grave, pues no le vas a hacer más procedimiento. ¿O necesitas algún sistema de clasificación para decir quién va a revascularizar o no? No. Es decir, aquí viene la importancia del sistema de San Elian. Nosotros tenemos nuestra escala dentro del mismo sistema de valoración de isquemia del paciente, que puede ir desde la medicina básica clínica, desde la inspección, palpación de pulsos, ver si ya hay pérdida de tejidos, el laboratorio vascular desde lo más sencillo, desde un Doppler lineal para ver la onda de los pulsos, es decir, si es trifásica, bifásica, monofásica, o ya pues, una instrumentación más avanzada, como es las pruebas de transcutánea de oxígeno, o ya el Doppler, el ultrasonido Doppler, para valorar el tiempo de aceleración plantar, para valorar ya los vasos, ahora sí, de un punto de vista anatómico, si hay una oclusión, si hay una estenosis, y pues ya básicamente el sistema nos permite clasificar desde el laboratorio vascular más sencillo hasta lo más complejo del punto de vista arterial del paciente. Y para los médicos de primer contacto, con pulsos, con pulsos, o dedo brazo, si no tienen el Así manguito es. ni modo, pero con los pulsos. Y eso lo acabamos de publicar el año De hecho, pasado. hasta con las radiografías ahorita estamos viendo. Bueno, ahorita estamos viendo con las radiografías si tienen calcificación de los vasos. Simple, sencilla. Sí, claro, en una visión anteroposterior y lateral, y vemos la calcificación de los vasos para indicar el pronóstico no de la revascularización. De acuerdo de al sistema de SATMA, que es mediocalcinosis, Así es. por sus siglas en inglés, o enfermedad de pequeños vasos. Sin duda, ¿sí? sin Entonces, sí es importante todo eso, pero sí comentarles que está validado el sistema desde el año pasado, lo publicamos en una revista de impacto, y donde no hay duda ya que el grado de isquemia, porque todo el mundo habla de diversos grados de isquemia, de la índice tobillo-brazo, pero realmente si tú revisabas, no había ninguna validación específica. Validar es someter un instrumento de medición a un proceso. Eso que tú publiques resultados en base a lo que haces, eso no es validar. Entonces, bueno, finalmente, pues no necesito ninguna clasificación vascular como para decidir cuándo revascularizo, cuándo no revascularizo. No necesitamos Rutherford, no necesitamos Wi-Fi, que mucha gente lo sigue usando, sin embargo, pues con dudas y especulaciones. Nuestro sistema San Elian nos da para valorar a nuestro paciente, determinar si tiene un ataque agudo isquémico y pues revascularizarlo. Es decir, obviamente es un paciente que nuestro laboratorio vascular nos está diciendo que tiene indicación, que tiene pérdida de tejido y que hay que hacerle la revascularización. Ya se revascularizó. Mucha gente piensa, es que el vascular y yo quisiera uno como el que tienen ustedes en la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, ahí donde saben pie diabético. Que me clonen. Y lo hacen. Bueno, quiero decirles que aún con un excelente cirujano vascular con experiencia, el estado por revascularización puede no ser el esperado, aunque tengas un experto ahí, porque recordemos que siempre publicamos la mayoría de las veces los resultados bondadosos, los bonitos, y le echamos tierrita a lo que no está muy adecuado. Y eso no es correcto, no es. Pero bueno, es una tendencia que tenemos a magnificar lo bueno y lo malo no. Pero bueno, estos pacientes pueden
ya estar en un pie desértico, es decir, que a pesar de que yo lo revascularicé, ese pie, luego viene el proceso de isquemia reperfusión, por ejemplo, el trasplante renal es algo gravísimo. Y esto nos pasa muy frecuentemente. He estado tanto tiempo desértico ese pie que ya le liberas la represa, llega el agua a esas tierras secas y ya no levanta. Sí. ¿Cuál es ese estado? Lo acaban Sí, de ver un paciente ustedes. efectivamente, es decir, nos ha pasado, los cuidados por revascularización son importantísimos y sigue entrando ahí el equipo multidisciplinario. Nos ha pasado que hemos revascularizado pacientes y empiezan a entrar en falla renal aguda y muchas veces necesita diálisis, hemodiálisis, si bien le va, o fallecen. Entonces aquí viene el cuidado multidisciplinario, el paciente debe ser atendido por el internista, también Elizabeth debe estar muy pendiente de ahí de los cuidados, el paciente debe estar en reposo absoluto, debe estar vigilándose la herida, al otro día el vascular debe revisar la revascularización, la angioplastía o el bypass, verificar desde si no hay datos de hematoma, es decir, acumulación de sangre en las heridas, que pueda complicar la cirugía. Todo esto es importante y sin duda el equipo multidisciplinario ahí entra en juego. Es decir, Elizabeth nos ha pasado que, a ver, mira, a ver, revísame esta herida, doctor, a ver cómo está, a ver, revísame este piecito nuevamente, hay que hacerle el índice tobillo-brazo, hay que hacerle el laboratorio vascular, hay que estar pendiente de los pacientes, porque sí es complejo el cuidado por revascularización. Y esto se llama seguimiento, y esa es otra de la parte estructural del sistema de San Elian que ningún otro tiene, que es la boleta de calificación de seguimiento, que es el mismo puntaje que se hace al inicio, y cada vez que revisas al paciente lo recalificas, y entonces vas viendo una evolución con un score, con una calificación hasta el final. Es correcto. Algo muy importante, precisamente lo vemos en los pacientes que llegan con un pie diabético grave, un ataque agudo, cómo el puntaje va bajando. Cuando uno lo opera contra una infección, baja ese puntaje. Cuando es revascularizado, baja más el puntaje. Cuando empieza a cicatrizar, empieza a bajar ese puntaje. Es algo tan dinámico y tan importante que hasta el mismo familiar lo entiende, ¿verdad? Y lo está viendo. Yo siempre les digo, no te puedo engañar ni te puedo decir que tu paciente va bien si este puntaje va mal y tú lo estás viendo mal. Claro. Entonces sí es algo muy importante y que ha venido mucho a ayudarnos, porque hay veces que uno dice, se ve muy bonito, reclasifico de nuevo y por ahí me sale más puntaje el que tenía y me obliga a volver a buscar qué es lo que está sucediendo. Y sí, ahí es donde uno dice, caramba, iba muy bien, ya subió, ¿qué pasó? Es cierto, a veces un punto, por ejemplo, de isquemia es suficiente para que todo se nos eche a perder. Pero hay otras variables que necesitan acumular puntos para que eso tenga una repercusión mayor, ¿no? Bueno, pues hablamos de los aspectos clínicos y técnicos, pero hay algo muy importante que siempre estamos al pendiente también aquí, que es la calidad de vida. Son personas, son seres humanos que están sufriendo, que se sienten muy solos, Sí. abandonados, y a veces están realmente abandonados por la familia. Entonces llegan con un médico, con un abordaje convencional, un médico en un consultorio, y el médico, venga en un mes, tómese esto, me habla cualquier cosa. A la semana le avisan que ya amputaron la extremidad. Entonces la calidad de vida. ¿Cómo podrían ustedes enfocar de sus vivencias? ¿Qué mensaje pudieran dar? Le voy a pedir a cada uno de ustedes que me retroalimente una reflexión en su experiencia. Recientemente me acabo de un paciente relativamente joven, 45 años, con un problema de un pie diabético que se agravó por una atención no adecuada al inicio. Sin embargo, después de estar siguiendo todo su tratamiento, el paciente se rehabilita y adquiere sus zapatos especiales con sus plantillas y se regresa a trabajar. Desafortunadamente su trabajo tiene una complicación por otra enfermedad no en relación a su diabetes. Se complica de una hernia que se perforó y su peritonitis fallece. Pero toda la familia estaba contenta a final de cuentas en el aspecto de que no perdió su pie y de que lo vieron muy feliz subiéndose a su coche para ir a Estados Unidos a trabajar, donde él trabajaba, y estaba muy, muy contento. Entonces, dentro de su mismo duelo que están llevando, ellos sienten cierto alivio en ese aspecto, que él logró recuperar completamente su funcionalidad y que tuvo
la oportunidad de regresar a trabajar, aunque al final de cuentas tuvo una complicación por otra enfermedad. Pues sí, también que sí, a los doctores pues sí, es verdad, tratar de esa parte humana con el paciente. Yo sé que hay doctores que a veces no tienen, qué sé yo, la técnica o el trato, o a veces tantos pacientes que ven al día. No tienen corazón. Y sí, y la forma solo de tratar al paciente, decirle, hey, esto vamos a amputar el dedo, vamos a empezar, pero sí, habría que tener ese poquito. En mi caso, pues soy la parte que está más apegada al paciente, que a veces dice, no, doctor, es que no me dijo bien, que el doctor es bravo, ¿no? Pero a veces también hay que, a veces también hay que entender que a los pacientes, no, como les decía, no, sí, no tienen el seguimiento en casa, porque yo sé cuando están en la clínica ya los datos que yo tengo, pero cuando salen de la clínica a su casa hay familiares que no los cuidan, no se toman la medicación, entonces de ahí para allá pues sí, también hay que llegar mucho a la familia, porque no todas las familias son pegados, a veces los dejan, a veces si son adultos mayores, pues también no los tienen bien cuidados, pero también hay que poner parte de todo. También sería, podríamos decir, un equipo multidisciplinar fuera de lo que es la clínica, el familiar, el esposo, todo eso, pues sí. La famosa relación médico-paciente que nos enseñaban en las facultades, escuelas de medicinas. Y bueno, yo te felicito, realmente tú tienes eso que hasta te dicen que todos quieren pasar con ella. Quieren Y pasar a los consulta de pacientes- datos de es todas que las usted es especialidades. un ángel, sí, ya sé que el demonio soy yo, ¿verdad? Pero pues los enfermeros también les digo, ustedes tienen, no puede ser, yo les digo, todos tenemos que darles un trato y bueno, hay un reconocimiento a tu trabajo porque sí, esa empatía se demuestra claramente. ¿Tu reflexión? Efectivamente, hay que ser muy empáticos con los pacientes sufren. Hay casos extremos de empatía como Patch Adams, que se reía y todo, hacía bromas. Tal vez no llegar así, pero sí tener un poquito de humildad y Bueno, Pachada consideración. porque eran niños, ¿no? Sí, eran Y niños, ¿no? sí. Bueno, esta Pero sí, enfermedad es un claro, poquito sí. más compleja. Y algo muy importante, es decir, nosotros como personal de salud nos tenemos que capacitar. Es decir, el conocimiento es poder y ese poder se lo vamos a otorgar a ellos. ¿En qué? En el tratamiento, en los procedimientos y en su salud. Que tenemos que restaurar de alguna manera esto que es fundamental. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir capacitándonos y hacer bien las cosas. Y bueno, pues yo creo que estas pueden ser nuestras conclusiones. Somos seres humanos atendiendo seres humanos. No nos creamos lo que no somos. Una acotación más, Doc, antes de terminar, que sí, que también los médicos, que a veces, por ahí una vez escuché a un médico, ¿quién es el dueño del pie? Nadie somos dueños del pie, el paciente es un todo. Entonces es por eso lo del equipo multidisciplinar, cada quien tiene su área y su parte y es importante que todos estemos en conjunto. Excelente. Y que bueno, pues la conclusión es que somos seres humanos, que estamos tratando seres humanos y le estamos dando lo mejor posible dentro de lo que es el ex artis medica, doc. Dentro de un sistema legal que debemos respetar nuestro quehacer. Es un acto médico lo que hacemos y ese acto médico debe estar dirigido por un médico con todo el trabajo multidisciplinar de diversas disciplinas, valga la redundancia, donde si no se hacen estos equipos de trabajo, difícilmente vamos a lograr que los médicos de primer contacto, que la primera línea de contacto tenga hacia dónde elevar el nivel de atención. Pues yo agradezco mucho de verdad todo su aporte. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos.